Y buenas a todos los que se incorporan del canal de YouTube. Y nada, saludos nuevamente a los que ya estaban previamente. ¿Han notado que he cambiado el tono? ¿Le he dado más entusiasmo? Esto es al principio. Si ustedes adelantan el vídeo, verán que al final estoy hablando a este ritmo así. Entonces, antes de empezar a grabar, siempre me pongo un segundo café, a ver si me da un poco más de alegría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy nos vamos a saltar. Recuerden que, si se dan cuenta, tenemos marcado como en lila lo que hemos ido viendo. Bueno, tengo yo marcado en lila. Lo último que nos quedamos fue en la sentencia switch, ¿no? Y Sí. vimos los bucles, ¿de acuerdo? Yo les dije que tenemos el bucle while, tenemos el bucle for, y les había dicho que tenemos, es decir, con el while y con el for se puede hacer exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, dadas las circunstancias, nosotros podemos elegir una sentencia porque es más entendible que otra. Lo de entendible es subjetivo, puesto que la lógica de cada persona es un poco diferente. Y para lo que a mí a lo mejor me parece más lógico, para otra persona no. Entonces, yo ya les he dicho que el patrón es un bucle que sepamos de antemano cuántas veces vamos a iterar. Es mejor utilizar un bucle for. Cuando tengamos un bucle que depende de una condición, ¿no? Es mejor siempre utilizar un bucle while. Y esa es la premisa que yo les comento. Entonces, hoy vamos a dar un salto, nos vamos a saltar esto por aquí, nos vamos a saltar esto por aquí, y vamos a irnos a tipos de datos. En tipos de datos vamos a primero ver el tipo de dato string. Ay, coño, ya lo tenía abierto por aquí. Y el tipo de dato array. Vale. ¿Por qué string y array? Bueno, string ya lo vimos en su momento. Yo les dije que string es un tipo de dato que es el tipo de dato más básico. Bueno, no es más básico, pero es uno de los más básicos que hay, en el sentido de que nosotros simplemente por entrecomillar una información se transforma en un literal, en una ristra de caracteres. ¿De acuerdo? Simplemente se entiende que estos son palabras, ¿no? Lo podemos entrecomillar con una comilla simple o con comilla doble, y esto es así porque JavaScript se combina con HTML y se combinan con otras tecnologías, y es posible que a lo mejor dentro de la misma ristra de caracteres queramos tener la comilla doble o al revés. Entonces necesitamos tener más opciones. También tenemos los backsticks, que en español viene a ser como la tilde invertida, ¿no? Que también funciona como marcador de una ristra de caracteres, ¿no? Aquí simplemente les pone algunos ejemplillos de cómo funcionan las ristras de caracteres y lo que hacen, y más o menos vamos recorriendo aquí el tema, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar correctamente, yo tengo en mis documentos lenguajes de, lenguajes de marca. Vamos a copiar, vamos a pegar. Claro, es que yo cuando pongo resuelta, en realidad son los 3 o 4 apartados que resuelvo aquí y luego no continúo con el resto. Esto por aquí, y yo le vamos a dar al code. Dese cuenta que yo tengo el menú contextualizado de abrir con, y le pongo directamente el Visual Code, y la forma correcta de trabajar es abrir siempre el directorio completo, ¿de acuerdo? Porque si me abre el fichero solo, no encontramos el resto de elementos. Vale, a ver, déjenme un segundo que lo arregle todo. Como siempre, tenemos nuestro setup que se centra en tener un index, y de aquí llama al ficherito de JavaScript. Yo aquí me voy a cargar este de aquí, eliminar, y en el index me voy a cargar el nombre. Esto lo voy a mejorar, lo voy a main. Esto me lo cargo, no necesito. Y el main, pues esto me lo voy a cargar, no necesito. ¿De acuerdo? Esta sería la plantilla básica en la cual vamos a trabajar. Para abrirlos, lo único que tenemos que hacer es irnos a aquí y abrimos esto. Lo podemos abrir con, y elegimos el navegador. Vamos a elegir el Developer Edition, más que nada porque si vamos a estar trabajando con la consola, en teoría nos da más facilidad para trabajar. Lo que pasa es que esto va lento. Bueno, a ver, esto por aquí lo voy a cerrar. No, ahora no. Y
Inspeccionar elementos. Y nos vamos a la consola. Bueno, la consola se nos ve hasta negra y todo. Todo nos gusta más. No ha sido declarada. Eso es que tengo que ponerle el meta de español para que no me salte eso. No debería ponerlo por aquí. Segundo, si lo encuentro. Meta. No, meta HTML Spanish. No recuerdo cuál era exactamente. Creo que era Meta Charset UTF-8. UTF-8. Sí, Sí. pero yo siempre, para estar escribiendo eso, siempre lo copio y lo pego. Description. No sé si estará aquí. UTF. UTF. A ver, no, aquí no está. UTF-8. Esto es para que si ponemos una ñ no se nos vuelva muy loco. Este puede ser. Ese. Bueno, dense cuenta que esta es la versión HTML5, ¿de acuerdo? Esta sería la 4. Copiamos. Yo siempre soy así, busco enseguida el código y lo copio y lo pego, porque tardo menos que en escribirlo, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, a ver si ahora se nos quita la notificación esta. Correcto. Y yo, en teoría, puedo poner una ñ sin que me explote. A ver. España. Por aquí. Oh, sí, perfecto. Vale. Quito esto de aquí. ¿Han visto? Y me he despertado patriótico. Podría haber puesto cualquier otra palabra, pero puse España directamente. Bueno, al tinglado. Es importante a veces perder un poco de tiempo para luego ganarlo. Quiero decir, poner bien todo el setup y asegurarte de que funciona, ¿de acuerdo? De hecho, yo les recomiendo que antes de empezar a trabajar en cualquier actividad de JavaScript, simplemente hagan un alert o un console log, ¿vale? Y se aseguran de que el mensaje está, por ejemplo, yo digo, hola, ¿no? Y si yo me vengo, esto se me está poniendo así, lo pongo por aquí y voy a poner, a ver, este lo voy a poner a este lado de aquí, de acuerdo. Entonces, si yo recargo, ven, me aparece el hola por aquí. Es importante siempre hacer esta comprobación, es decir, perdemos tiempo para tener todo bien organizado, ¿de acuerdo? Más que nada porque a lo mejor después tenemos un montón de código tirado y tenemos que estar volviendo hacia atrás a ver si es que a lo mejor ni siquiera referenciamos bien el fichero de JavaScript. Entonces, ya les digo, a veces se pierde un poco de tiempo, pero es tiempo que pierdes, tiempo que ganas después, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos todo seteado, nos centramos en analizar un poco el tipo de dato strip, ¿de acuerdo? Entonces, esto me gustaría que se lo leyeran, ¿de acuerdo? Está en inglés, pero en realidad nosotros nos podemos ir directamente al código y entender lo que se trata. Ya todo esto lo hemos visto y lo único que tenemos que ir entendiendo serían los diferentes aspectos. Fíjense que es bastante interesante. Aquí nos encontramos, tenemos un pequeño sandbox, como dice aquí, que en el cual nosotros podemos practicar un poco las queries que nos trae de HTML, ¿vale? Y así no tenemos que estar abriendo nuestro ficherito. Fíjense que aquí incluso nos está mostrando que tenemos, ¿cómo se llama? Emojis, ¿vale? Con la caracterización, porque siguen siendo ristras de caracteres. Lo que pasa es que cuando se renderiza, ¿no? Se muestra, pues se transforma en un emoji, ¿vale? Está bastante bien el entorno, sin embargo, lo malo de un entorno online, si no tiene autoguardado ni nada, es que si tú pulsas F5, se te recarga la página, pierdes todo lo guardado, con lo cual, para probar una cosa sencillita, viene bien, pero si tenemos más, ven que se borra todo, es un poco complicado trabajar así, por eso es bueno siempre tener tus ficheros en local, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde nos vamos? ¿Qué vamos a ver hoy con el tema de las listas de caracteres? Lo que nos vamos a centrar es este apartado de aquí, que sería acceder a caracteres y longitud de lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a crear una palabra.
Supercalifragilisticoespialidoso. Una palabra súper larga, aunque al oírlo suene algo enredoso, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera saber cuál es la longitud de esta palabra, ¿de acuerdo? Hay una forma muy sencilla que podemos hacerlo, y es que tenemos la propiedad length. Si yo hago dolor, palabra, muestra esa palabra. Y por si aquí está así. Vale. Yo puedo mostrar también la longitud, como yo les decía, simplemente. Punto length. Vale. Aquí hay un warning bastante interesante, y es que dice length is a property. Es una propiedad. ¿Qué es una propiedad? Bueno, para esto es un pequeño salto temporal, porque más adelante veremos una cosa que se llama objeto. ¿De acuerdo? De hecho, en programación web con JavaScript, en realidad vamos a trabajar con objetos. Una propiedad, vamos a decir que es un campo que nosotros obtenemos del tipo de dato que estamos trabajando. Y se accede mediante el punto. Quiere decir, mi palabra, o sea, mi variable se llama palabra. El valor es este. Pues la propiedad de esta variable sería punto length. ¿Y qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver la longitud de esa palabra, la longitud en caracteres. ¿De acuerdo? Si yo hago esto, guardo, me vengo aquí, tiene 32 caracteres. ¿Lo ven aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Sí. Bueno. Sí. Esto es importante que lo entiendan. ¿Qué significa que un tipo de datos tiene una propiedad? Significa que podemos acceder a algunos campos, ¿de acuerdo?, que nos traen información del mismo. Cuando nosotros hablamos de una ristra de caracteres, nosotros podemos decirles más cosas. Nosotros tenemos una cosa que se llama funciones, pero también podemos decir que tiene métodos, también puede decir que tenemos atributos. En esta ocasión, propiedades. En esta ocasión, accedemos a una propiedad que se llama longitud, que nos permite saber cuánto es su distancia. Si se dan cuenta, aquí nos está poniendo un aviso que a veces ponemos un paréntesis porque hay cosas que podemos encontrar que son métodos. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que nos vamos a encontrar un tipo de datos que si queremos una información en particular, accederemos mediante un método, o también podemos acceder mediante una propiedad. En esta ocasión es una propiedad. Esto es un aviso, como que la gente se confunde y a veces pone paréntesis. Pero esto es algo que veremos más adelante. ¿Vale? Esto tiene que ver con una cosa que se llama programación orientada a objetos, que es un poco el tipo de programación que se lleva hoy día, más que nada porque los programas que se desarrollan son cada vez más grandes y no podemos hacer la programación estructurada que ustedes han estado viendo así de algoritmos de arriba abajo, sino tiene que tener una arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, este era un aspecto que les quería comentar. Y el siguiente aspecto es el tema de acceder a los caracteres. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, una ristra de caracteres, al final, son caracteres consecutivos uno detrás del otro. ¿No? Es lo que se conoce, en cierta forma, es un array de caracteres. ¿De acuerdo? Después vamos a ver lo que es un array. Pero por así decirlo, sería una S que le sigue una U, que le sigue una P, que le sigue una E, que le sigue una R, que le sigue una C y así sucesivamente. De forma que nosotros en realidad deberíamos poder acceder, ¿no?, a la posición, hacia un carácter determinado por su posición dentro de la ristra de caracteres. Y eso es lo que se centra en explicarte aquí. Vamos a copiar y pegar. Lo que ocurre es que esta gente puso solamente la palabra hello, que me parecía muy cutre. Yo puse una palabra un poco más divertida. Y la ristra de caracteres, bueno, la vamos a llamar igual, en vez de palabra vamos a llamarla str, para evitar str, no, coño, str,
str. ¿De acuerdo? Y ¿por qué aquí sale en amarillo? ¿Hay algo que me estoy perdiendo? ¿Puede ser? Bueno, vamos a ver así, yo creo que funciona. ¿De acuerdo? Silver, Dime. ¿STR no es también una palabra restringida? Se suele decir palabra también reservada y no, no es una palabra reservada. ¿De acuerdo? O no debería ser una palabra reservada. Sobre todo cuando incluso en la guía de referencia estamos viendo que lo están utilizando. ¿Vale? Lo que ocurre es que cuando estamos aprendiendo me gusta utilizar palabras más bien, vamos a decir, en español a veces, más que nada para que ustedes sepan que no es una palabra del lenguaje, sino es el nombre de una variable. Yo le puse str simplemente para que podamos copiar, pegar y no tener que estar cambiando str por palabra. ¿De acuerdo? Pero como ustedes quieran, creo que puedo hacer aquí un refactor, un rename, ¿puede ser? Control R, no. Control F. Y si hago así, str replace por palabra. Como ustedes quieran. Y esto es replace all. Listo. De esta forma ahorramos tiempo. Entonces, aquí esto es un aspecto que tenemos que entender, fíjense. Yo puedo acceder al primer carácter de esta palabra, en vez de H sería S, indicando palabra y entre corchetes su posición. Ojo, su posición, y esto es por la razón por la que les quiero marcar la actividad de la fase, su posición no empieza en 1, empieza en 0. Esto es la posición 0. Esta es la posición 1. Con lo cual, a veces es un poco complicado de entender, porque nosotros como personas cárnicas, humanas, contamos desde el 1. Si yo te digo, mira, ¿cuántas personas hay en esta sala? Tú no dices 0, 1, 2, 3, tú dices 1, 2, 3, 4. Sin embargo, en programación, creo que ya se lo he dicho, creo que también se las habrá dicho a mi compañero, en programación siempre se empieza a contar en 0. Eso trae problemas que aquí vamos a ver después cómo se soluciona, pero siempre se empieza a contar en 0, ¿de acuerdo? Lo he grabado y lo he dicho 5 o 6 veces. Como alguno en el examen la arme con esto, no tiene excusa, ¿de acuerdo? Empieza a contar en 0. Entonces, la palabra posición 0 nos devolvería la S. ¿De acuerdo? Estaríamos accediendo a un carácter como si la palabra fuera un array. Sin embargo, ¿mediante qué otra forma podemos acceder a la posición 0 de la palabra? Podemos acceder a la posición 0 de la palabra haciendo uso de ¿qué? De una función. Efectivamente, de una función. Fíjense que cuando yo paso el ratón por encima, me da una información. Devuelve el carácter en la posición especificada del índice. El índice es el numerito que se pone aquí. ¿De acuerdo? Si digo el índice 0, pues esto sería la S. ¿Me explico? Entonces, son dos formas de hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál quieren que use? ¿Cuál es mejor? Ni idea. Utilicen la que les dé la gana. Yo soy partidario de que mientras a veces menos es más. Si puedes expresarlo de esta forma, casi que mejor, porque te ahorras tener que escribir todo esto, pero son dos formas de trabajar, ¿de acuerdo? Normalmente, como un lenguaje de programación se va actualizando en función de la versión, ¿no? Lo que se intenta hacer es que se simplifica un poco para que los programadores no tengan que escribir tanto, ¿de acuerdo? Entonces se puede acceder de más formas. Acceder a la última posición de la palabra. Y aquí viene la broma. ¿Ven todo este chorizo que hay aquí? Sí. Realmente, fíjense que, ¿cuál es la última posición de esta palabra? Vamos antes, venimos aquí y decimos que mide 32. Tiene 31, ¿no? 31. Efectivamente, la última posición es la 31. Pero ¿cómo expresamos eso para que sea la última posición en función de cualquier palabra? Pues es Menos uno, la negativo. longitud de Sería la la palabra dimensión -1, ¿no? menos 1. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Esto de aquí es lo que la mayoría de los programadores novatos fallan en la vida, ¿vale? Hay una cosa que se llama constraint error, que es un mensaje de error muy, muy típico, que dice que estás intentando acceder a una posición fuera del rango. Si yo pongo aquí, por ejemplo, sabemos que la última posición será la 31, que es la longitud menos 1, o sea, 32 menos 1.
Si yo le pongo posición 44, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque es una posición que no existe. ¿De acuerdo? Bueno, JavaScript es un lenguaje bastante poco restrictivo, con lo cual a lo mejor no me sale ningún error, pero no me saldría nada. ¿De acuerdo? Es importante este -1, restarle 1, porque tenemos que hacerle entender que va a llegar, que tiene que ser el último carácter. Esta posición nos devolvería también una O. Si no se fían de mí, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Bueno, claro, está puesto con alert, pero me saldría una S, no debería salir otra S, no sale una O. Coño, es que los alert, yo no sé si los consoleros son mucho más tranquilitos, coño. No está ahí luchando con los alert. ¿Vale? Pues, vamos a guardar. Y aquí está, SSO. SSO. Si tú no le pones el -1, vamos a ver qué pasa. ¿Ves? Indefinido. ¿Por qué? Porque no existe la posición 32. ¿De acuerdo? Esto es vital que lo entendamos. Se aplica aquí y se aplica también a array. ¿De acuerdo? No se puede acceder a una posición fuera del rango de un vector o fuera del rango dentro de la longitud de una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, importante siempre restarle 1. ¿Y si le resto 2? Si le restas 2, pues te quedas aquí en la S. Vale. ¿De acuerdo? Y si le restas la longitud más 1, estarías en negativo, con lo cual también estarías bastante fastidiado. ¿De acuerdo? Simplemente quería mostrarles este apartado de aquí. ¿De acuerdo? Vamos donde tengo el tutorial, por aquí. Fíjense que aquí nos lo está diciendo. Nos mostraría un indefinido. Y aquí viene el apartado interesante. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí tengo un for, tengo un let, tengo un char of hello. El for es un bucle. Este es un tipo de bucle que se llama for of. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de bucle que se llama un for each, pero un for of es una forma de recorrer en lo que les digo. ¿De acuerdo? Los lenguajes de programación se actualizan para que sea más sencillo de implementar. ¿De acuerdo? Si yo hago esto de aquí, fíjense ustedes, voy a borrar el comentario. No me gusta tener demasiados comentarios en el código, ¿de acuerdo? Parece que lo vuelve más complicado de entender. Aquí está bien porque es una explicación, pero cuando ustedes programen se darán cuenta que mientras más palabras vean en la pantalla, más complicado se les hace de leer. Entonces es mejor crear un código que sea autodescriptivo. Por cierto, aquí me está dando fallo porque no puse el cierre llave. ¿De acuerdo? Ustedes, por lógica, ¿qué creen que va a ser esto? ¿Traerte cada carácter? Exacto. Yo lo que voy a hacer es que voy a iterar por cada uno de los... Coño, ¿qué he hecho? No, console los casos. Yo lo que voy a hacer es, voy a iterar por cada uno de los caracteres de la palabra hello y la voy a mostrar en la consola. Si en vez de hello pongo palabra, puedes bien de opciones, control C, control V. Si en vez de hello pongo palabra directamente, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Como pueden ver, fíjense lo que me ha hecho, me acaba de hacer, bueno, es que claro, se me pone esto aquí, vamos a quitar esto. Recargamos. Como pueden ver, fíjense, supercalifragilísticoespialidoso. ¿Lo ven aquí? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Yo acabo de mezclar un bucle, ¿de acuerdo? Con una ristra de caracteres. O sea, realmente la clase de la semana pasada en la cual vimos el tema de los bucles, ¿de acuerdo? De JavaScript, tiene sentido ahora, porque con los bucles nosotros podemos iterar por ristras de caracteres o array, conjuntos de array. ¿De acuerdo? Y fíjense que en realidad nosotros hemos dado una vuelta al bucle for.
Mi pregunta es, ¿sabrían plantear un bucle for para recorrer la palabra y un bucle while para recorrer la palabra? De forma que hiciera exactamente lo mismo. ¿Se podría o no se podría? Sí. Correcto. Con lo cual, fíjense que hay varias formas de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Lo digo porque de cara a los proyectos, cuando se ven cosas muy iguales, es bastante complicado porque cada uno se le podría ocurrir hacerlo de una forma diferente. Vamos a crear un bucle for. Igual 0, punto y coma, y más. Y menor que ¿qué? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra, seguro? ¿O qué palabra punto longitud? Palabra punto length. Palabra punto length. Muy bien. ¿Menos 1 o sin el menos 1? Sin el -1 puede tener menos, ¿no? Sin el menos 1 porque yo aquí le he dicho menor que. Y como es un número entero va a incrementarse de 1 en 1. Voy a quitar esto de aquí. Lo voy a poner comentado. Y yo lo que voy a hacer es que haga ¿qué? Que me muestre el qué. Palabra de I, ¿no? ¿Esto me va a hacer lo mismo que aquí? Sí, ¿no? ¿Se lo creen? Vamos a ver. Correcto. ¿Lo ven? Bueno, voy a quitar este hola aquí, me molesta. Es más simple el código, mejor. ¿De acuerdo? Fíjense, he hecho con un bucle de for of lo mismo que con un bucle for. ¿Se podría hacer lo mismo con un while? Debería, ¿no? Correcto. Miren, les voy a decir un spoiler en informática, en programación, en desarrollo. Bueno, en general en informática casi todo la respuesta es sí, se puede. De acuerdo, sí. Otra cosa pero- es que tardes una ingente cantidad de tiempo y consideres que ha sido imposible o va a ser imposible para sacarlo, ¿de acuerdo? Pero la respuesta es probablemente sí. Es igual que la calistenia. Dice, ¿tú puedes hacer un muscle up con 50 kilos de peso? Sí, pero me va a costar mucho, ¿vale? Pues lo mismo. Fíjense el símil. Me cago en chino. Nada, es un tipo de grabar. Y a ver, ¿está grabando? Sí. Buenas a todos de nuevo, reconectamos con nuestro pequeño fallo. Nada, lo que iba comentando era lo siguiente, estamos en el tema de recorrer ristas de caracteres mediante bucles, lo hicimos con la forma más cómoda, que era mediante un for of, ¿de acuerdo? Que es la forma más elegante que nos podemos encontrar. Hemos hecho una forma menos elegante, que es un for de toda la vida, ¿vale? Y ahora lo vamos a hacer con un bucle while. El bucle while necesitamos tener un índice declarado previamente, inicializado al primer valor que vamos a encontrar. En esta ocasión, la S, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tener la condición de parada, mejor dicho, la condición de continuidad. ¿Cómo vamos a continuar? Mientras I sea menor que ¿qué? Palabra. Que la longitud de la palabra. ¿Qué es lo que debería pasarle ahí? Y se va a incrementar. ¿Y aquí qué es lo que tenemos que poner? Pues otra vez. Si yo ejecuto esto, vamos a guardar. Como podemos ver, exactamente lo mismo. Como pueden ver, he hecho lo mismo de 1, 2, 3 formas diferentes. Y no solo eso, sino que es que además yo puedo decir que en vez de palabra y, yo puedo poner palabra.char_add y aquí puedo poner esto así. ¿Vale? Si yo ejecuto, me sale lo mismo. ¿Por qué les estoy comentando esto? ¿Por qué me interesa comentárselo? Me interesa porque quiero decirles que en programación hay 1000 formas de hacer las cosas. Para que se hagan cuenta, para hacer lo mismo, nos podemos encontrar 6 combinaciones diferentes. 6, ¿de acuerdo? El bucle for con el
el bucle, perdón, vamos a decir 5. El bucle for, nos podemos encontrar el bucle for of, el bucle for con palabra tratada como vector, el bucle for con palabra tratada como, con esto de aquí. Este de aquí, el bucle while con palabra tratada como vector y el bucle while con palabra tratada con método. Hay tantas formas diferentes de hacerlo que es bastante complicado que todos, absolutamente todos, hagan los algoritmos exactamente igual. ¿De acuerdo? Yo no les doy un patrón de cómo hacerlo, aunque tengo que admitir que siempre hay una forma más sencilla de hacerlo y es aquella que es decir, requiera menos código. Si ustedes ven esto así, ¿cuál de las tres formas les parece más cómoda, más entendible? La primera, el for. La primera. La primera. Correcto. ¿Por qué? Porque es la que menos código necesita. Entonces, yo asumo que la predilección de ustedes sería tratar esto de esta forma. Pero no quita que no lo puedan hacer de esta forma. Tampoco. ¿De acuerdo? Con lo cual, siempre resultará sospechoso si todos los códigos de ustedes son exactamente iguales entre sí. ¿Vale? Como esta parte me ha gustado, no la voy a borrar, la voy a dejar tal cual. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo main y vamos a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Más que nada para no borrar lo anterior. Seguimos con, esto no es, seguimos con nuestro tutorial y nos encontramos con el tema de las strings. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? ¿De acuerdo? Nos podemos encontrar funciones, ¿de acuerdo? Que lo que nos hacen es que nos pasan la ristra de caracteres a mayúscula o a minúscula. ¿Lo ven aquí? Ujú. Con lo cual, yo, bueno, lo he dicho, voy a hacer un nuevo main.js. Save. No lo puedo llamar igual porque se me borra. Así es, le vamos a hacer un rename. No tengo el rename por aquí. No, aquí. Rename. Main 2. Y esto lo voy a llamar main.js. Ahí está. De forma que no tengo que cambiar más nada. Correcto. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo, la misma palabra. Que me ha gustado. Esto lo voy a cerrar por aquí. Y nos seguimos encontrando la misma... se me cayó el micro. Un segundo. Nos seguimos encontrando, pues, más funciones. Si yo pongo... Un momento, me voy a poner mejor el micro. A ver. Esta parte se la puedo saltar en el tutorial. Si yo pongo esto por aquí, pues console.log aquí está puesto directamente en la string, ¿vale? Pero nosotros estamos trabajando con una variable y puede ser así. Yo puedo hacer así. Si se dan cuenta, es encontrar lo que necesitas y simplemente utilizarlo. Yo guardo y vemos que la palabra me aparece en mayúscula o en minúscula. ¿Vale? ¿Qué más me puedo encontrar? Esto era un detalle tonto, pero es bastante común. Lo vamos a encontrar, buscar una substring. Quiero decir, se encuentra dentro de esta palabra esta otra palabra. En realidad nos sirve para localizar posiciones. Si se dan cuenta, el ejemplo es widget with ID. Yo quiero encontrar la palabra widget dentro de esto. Si la palabra está, me va a devolver la posición. Si la palabra no está, me va a devolver un -1. ¿De acuerdo? Fíjense que esta palabra no está porque es case sensitive. Case sensitive quiere decir que la letra W no es igual a la letra W minúscula. ¿Vale? Porque funciona a nivel de caracteres. Eso es importante que lo tengan claro porque les puede fallar por ahí. Entonces, y luego aquí pues nada, dice aquí ID. ID is found in position 1. Widget with ID. Fíjense que aquí ID aparece en la posición 1
¿Por qué? Porque está aquí. ¿Lo ven? Quiero decir, Ujú. no piensen que el espacio es un carácter separador, porque la máquina no lo va a entender. Tú piensas, coño, ID está, pero es que ID también aparece aquí. Sería en la posición 1. ¿Por qué? Porque la posición 0 es la de la W. Y no te devolvería esto de manera correcta. Es importante que lo tengan claro. Si tú quieres encontrar esta palabra, tendrías que poner que aquí tienes que tener un espacio delante. ¿De acuerdo? Son cosillas que tienen que tener claro. ¿Vale? No hace falta que les haga el ejemplo. Vamos a partir del ejemplo que tenemos aquí. Es bastante entendible. Y nada, lo siguen entendiendo. ¿Por qué es vital esta función indexOf? No es una función, perdón, exacto, la función. Porque nos permite ver si una palabra está contenido dentro de otra. ¿Vale? Cuando veamos análisis de ristra de caracteres y de información, es vital entender esto. ¿Vale? Son cosas que podemos hacer. Vale, También ¿no se podría hacer con un if? Claro, pero el if es para preguntar. ¿De acuerdo? La condición te lo va a mostrar esto. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a, si quieres, vamos a realizar tu ejemplo. Supercalifragilisticoespialidoso. La palabra cali, ¿no? Está copiar. Let subpalabra. Aprovecho para comentarles, cuando quieran poner una variable con que son dos palabras, intenten hacerlo unidas por camel case o snake case. Vale. Intenten no hacer esto, porque cuesta más de leer. Ponen el camel case y de esa forma juntamos las palabras. Entonces yo lo que he dicho, que aquí era Cali. Entonces yo puedo decir if palabra punto index of subpalabra es distinto de -1, ¿no? Porque Sí, -1 es el código de error. ¿De acuerdo? exacto. Porque obviamente no existe la posición -1. Entonces sería distinto de -1. Podríamos decir un console log. Coño. Y podemos aquí escribir la palabra, palabra. Y aquí vamos a combinar sus palabras. Ponemos el más. Vamos a poner esto comparación igual. Si no está, no está en la Después voy a poner esto un poco más grande porque no me... La palabra, sus palabras no está. La palabra. Si no, pues ponemos el mismo mensaje, pero ponemos un sí. Así de fácil. Qué rápido. Podrías hacer también con un booleano, ¿Digo, perdón? que si no lo podrías hacer con un booleano. ¿A qué te refieres con un booleano? En este caso, si está, te devuelve true, si no, pues false. O Es que, vamos a ver, claro, en realidad, esto devuelve un booleano. ¿Ok? O sea, mal. un booleano no es más que un tipo de dato que me dice si algo es verdadero o es falso. ¿De acuerdo? Pero la evaluación de esta condición me va a devolver el booleano. Y realmente, si devuelve -1, es que no está. Si devuelve otro valor, me va a devolver su posición, con lo cual sí va a estar. Me da igual cuál sea su posición. Entonces, Vale. en este caso, Cali aparece aquí, ¿verdad? Sí. Ujú. Con lo cual sí me debería devolver, me debería decir que sí está, esta afirmación de aquí. Yo guardo, me vengo aquí, recargo, sí está. Sin embargo, si yo pongo aquí la palabra Thanos, yo guardo, la palabra no está. ¿Ven? Así de fácil funciona. ¿De acuerdo? Vale. Hay que saber
o sea, los algoritmos estos hay que saber dominarlos al dedillo, ¿de acuerdo? Son súper sencillos y nos permiten poner en práctica conocimientos básicos, ¿de acuerdo? A ver, las in the off, bitwise, este no me interesa. Vale. Una slice. Esta parte también es bastante interesante. Una slice es una operación que podemos hacer sobre un string de forma que nos va a devolver una substring de la misma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se suele utilizar normalmente, imagínense que tú tienes una ristra de caracteres. Bueno, esto lo voy a guardar también, por si, yo los voy dejando todo como recurso. A ver, main. No, esto no era. Rename. No puedo hacer nada. Y como hice antes para cambiar el nombre. Puse aquí, ¿puede ser? Ve directamente al archivo. Sí, al final sí, bueno, pues esta le voy a poner el 2, esta le voy a poner el... Bueno, este le voy a llamar el 3. Este le voy a poner el 1. Ahora vamos a llamar este el 2. Ahora sí, para que esté un poco más ordenado. Y yo lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo main. Y lo llamaré main directamente.js. Y nos vamos a centrar en el tema de lo que es una slice. Uy, ¿y se borró? Claro, es que se renombró como otro. Fuera. A ver. Sí, están bien, vale, perfecto. Esto por aquí y este debería aparecer por aquí. ¿Por qué no aparece? Aquí me está sospechando. A ver. Voy a cerrar. Nuevo. Documento de texto. Main.js. Vale, ahora está. Vale, lo dicho, a veces es que no sé por qué no pilla, seguramente me habré confundido. ¿De acuerdo? Bueno, una substring, ¿de acuerdo? Es una parte de la misma. ¿Cuándo viene bien esto? Bueno, si yo... A ver si estoy correcto. Vale, si yo creo una string que llamaremos full name, ¿de acuerdo? Y lo voy a llamar John... No me sale el nombre ahora entero. ¿Cómo se llamaba este hombre? El de Spiderman. Tom Holland. No. John... No. Jonah... Jameson. Este. Jonah Jameson. Y de hecho tiene un hijo que se llama John Jonah Jameson Jr. Probablemente el nombre más largo de todos los personajes de Spider-Man, macho. De acuerdo, imagínense que yo me encuentro una cosa tal que así. ¿De acuerdo? ¿Para qué se suele utilizar esto? Sobre todo en nuestro campo es el tratamiento de información. ¿De acuerdo? Y en particular información de formularios, ¿no? Formularios web. Muchas veces a lo mejor te interesa obtener solo el nombre. Pues el nombre sería un slice, ¿no? ¿De qué? De la lista de caracteres, ¿no? Name. ¿Cómo sería name? Pues sería, bueno, full name sería full name, ¿no? Punto slice. ¿De qué posición? La 0. Efectivamente, desde la 0 hasta 1, 2, 3, 4, ¿no? A ver, perdón. 0, 1, 2, 3, 4. Hasta la 4, ¿no? Sí. Y vamos a hacer consolelas para mostrarlo. Y yo aquí ponemos el... A ver si funciona.
John. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa si el tío se llama Johnny? Me gustaría pillar el nombre entero. ¿Ves que solo me sigue saliendo John? Porque puse 4. Debería salirme, era 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora debería ser el 6. ¿Ven? Ahora me sale correcto. ¿Qué es lo que me interesaría ahora? Lo que me interesaría sería encontrar la posición del espacio y quedarme solo con el nombre. Si se dan cuenta, todo va relacionado y es que yo puedo utilizar la función previa, que era indexOf, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar la posición del espacio, ¿de acuerdo? Y quedarme solo con el nombre. Yo sé que empieza en 0 y aquí ¿qué pongo? Le puedo poner full name, ¿no? Punto indexOf, el espacio. Hay una buena práctica que es definir el separador. Yo puedo definir el separador, que es un espacio, y aquí puedo poner separador. Esto es algo bastante frecuente y es combinar funciones porque una sola no me sirve. Si yo hago así, ¿no? Esto, ¿qué me va a mostrar? El ¿Nombre? nombre completo. No, el nombre, no el nombre. El nombre completo sería todo esto. Es un personaje de Spider-Man, no sé si saben quién es. El tío que tiene el periódico. Sí, el del periódico. El del Daily Bugle. Correcto. Pues ya han visto cómo se puede hacer. Pregunta. O sea, sirve lo del separator es para evitar tener que poner todo el tiempo entre paréntesis, comillas, espacio. Efectivamente, sí. Sí, y no solo eso, sino que además muchísimas veces la información viene de otra, es decir, no sé cómo decirles, pero hay veces que la información viene maquetada de una forma diferente. Hay veces que en las URLs, la ristra de caracteres, los espacios son sustituidos por porcentajes. Si yo hago esto, me resulta más fácil cambiarlo aquí que tener que estar cambiándolo en todos lados. Si yo hago esto, me va a funcionar igual. ¿Ven? Entonces es una buena práctica siempre ponerle un buen nombre a las cosas, ¿de acuerdo? Una práctica bastante común de informática. Una cosa se llama good naming, ¿vale? De esta forma ayuda a que el código sea más entendible. Incluso si tú lees esto, se entiende, sobre todo porque en realidad es entender inglés. Y es full name, nombre completo, punto, slice. O sea, slice es una rodaja, a fin de cuentas, como una rodaja de mortadela. Desde la posición 0 hasta la posición de full name, index of separador. ¿Y qué es el separador? Pues esto de aquí. Toma en cuenta, el código se vuelve autodescriptivo. ¿De acuerdo? Sin embargo, como pueden ver, ya ha crecido bastante. Si yo nada más de empezar la clase de hoy les pongo esto, ya se me hubiesen asustado. Sin embargo, han visto como poco a poco hemos ido construyendo, entendiendo cosillas separadas. Hemos visto que nosotros podemos tener una cosa que se llaman métodos y otra cosa que se llaman atributos, que es simplemente poner un punto y definir a partir de ese punto lo que queremos. Tenemos el método slice y tenemos el método indexOf. Y hemos utilizado la combinación de ambos para generar un algoritmo muy sencillito que nos permite coger el primer nombre de un nombre completo bastante largo, ¿no? Vamos a dejarlo así para que se entienda. ¿Vale? Son algoritmos muy sencillos, pero que nos sirven para entender cosillas interesantes. ¿Sí? ¿No? Sí. Vale, pues nada. Con el tema, bueno, quizás me he alargado demasiado con el tema de ristras de caracteres. ¿Vale? Estos son comparaciones de string, pero esto no tiene nada de ciencia, ¿vale? Me gustaría que se leyesen esto de aquí y jugaran con los ejemplos, ¿vale? Yo he intentado centrarme en los más interesantes, pero simplemente quiero que se lo lean, ¿vale? Pueden o bien copiar, pegar y jugar aquí con su propio IDE, o pueden probar el try yourself que nos encontramos en su página, ¿de acuerdo? Hasta aquí sería un poco la clase de string,
yo quería explicarles hoy strings y arrays, lo que pasa es que me he alargado demasiado en el tema de string. Esto se lo lee, ¿de acuerdo? Se lo lee entero. Vale. Y vamos a ir pasar a array. Si hemos entendido el tema de las listas de caracteres, array les va a resultar bastante sencillo. ¿Array lo han visto en Python? ¿Vectores? Creo que no. No sé. No, A lo mejor lo hemos visto, pero no sabemos lo que es. Básicamente. Vale. Un array es una estructura de datos que nos permite almacenar tipos de diversos tamaños. Mire, voy a hacer una cosa. Voy a colgar la videollamada aquí para que se exporte el vídeo y empezar otro que sea separando lo que son registros de caracteres, la explicación de string y otra de array. ¿Les parece bien? Vale. Vale. Vale, un segundito, voy a cortar la llamada y en cuanto y ustedes le dan reconectar y yo me vuelvo a reconectar un ratillo, ¿vale? Lo que se tarda en exportar el vídeo. ¿De acuerdo? Y así separamos lo que son registros de caracteres en un vídeo y arrays en otro. Y... a ver...